Qué bueno. Tiene mucho Che, que y retenerse. nunca, Andrés, te olviden. Hay dos versiones como se le trata a los abuelos. Abuelo Sohue al fondo, saque abuelo. Saque abuelo. Abuelo que Sí, hubiera comido. Hola, abuelito. sí, Y bueno, así es la vida. así es. Vamos a esperar como siempre, André, a la... ¿Cuánto falta? 6 y 4 Cuatro minutos. minutos. 4 minutos. Sí, sí. ¿Alguien me puede decir si recibieron todo lo que le envié a Ronald y a Fabricio para que les reenvíe? Quiero aprovechar para preguntarle a los muchachos. Bueno, le escribí yo a Ronald el, Ah, ah, la clase del 8 de febrero, martes 8 de febrero, el audio de la clase del profesor Riline no salió bien, no quise alzar, por eso les consulto si alguien pudo grabar esa clase. Qué bueno. Ah, qué bueno. Entonces yo podría alzar en la web, entonces, en el aula. Con, hacer por favor, pasarme en el correo. por Ok, favor. sí, por favor. Así yo, para vos, ¿salió bien el audio? Ah, qué bueno. Bueno, Es entonces raro muchas gracias. entonces, André, es lo que vos me reclamás a mí, ¿verdad? Sí, Del sí, audio. sí, sí, sí. No, entonces algún problema. Porque yo tu grabación sale muy bien. Sí, sí, claro, yo eso verifiqué también, pero el de usted lo que no sé qué pasó. Sí, es que si alguien puede grabar también esta clase de respaldo, ¿verdad? A lo que yo grabo, por si por ahí tengamos otro problema. Le voy a agradecer. Bueno, jóvenes, ahí me envió Ronald que el 19 tenemos primer parcial de subestaciones y el 22 de centrales. Quiere decir que hoy hasta el primer parcial tenemos 4 clases más. O sea, esta más 3. De la forma que nosotros nos vamos a ir intercalando con el profesor Andrés. Lo que yo doy, voy a dar 2 clases más, él va a dar 2 clases más. Y eso es lo que va a ser para el primer parcial. Y Marco le vamos a enviar, vamos a conversar, va a empezar su primera clase sobre la parte térmica que le vamos a enviar para que él hable al respecto. Eso les quería avisar. Entonces, por favor, estén atentos que todo lo que se le habla, todo lo que está subrayado, son de donde después sacamos los temas, que van a ser 36 preguntas que vale un punto. No, 36 preguntas, sí, que vale 36 puntos. Y vamos a hacer 18 puntos, preguntas. Cada uno, la mitad mía y la mitad de Andrés. Bueno, Andrés, vamos a empezar. Bueno, mientras el profesor Andrés se está preparando, buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo están? ¿Qué tal, jóvenes, varones y chicas? Hoy va a ser ya la primera clase bien sobre nuestro programa, nuestro temario, donde voy a hablar sobre tipos de centrales en forma general y
Después voy a hablar sobre la forma de operar de Acraí y finalmente el esquema unifilar de Acraí, donde vamos a ir nosotros hablando sobre cada punto. Gracias, Andrés. Muy bien se ve. Tuve que aumentar la letra porque chicato más. Entonces, es... Un rato, ingeniero. Sí. Empezar a grabar. Embarazada, dice. Uy, está embarazada. ¿Puede comenzar la clase? Bueno, gracias. Este documento habla, así como le envié el primero sobre los números, o sea, ¿se acuerdan? 87, 51, 25. Acá vamos a empezar a hablar específicamente sobre las centrales hidroeléctricas, donde la represa y de la hidroeléctrica es fundamental. Hay un sencillo corte donde ustedes ven a la izquierda lo que se llama agua arriba o donde estaría la toma de agua. La toma de agua se nota que está abajo por este tipo de succión. Esto vamos a ver en normal en las centrales donde yo tengo hielo, por ejemplo, en los Alpes, en Rusia, en China. Y es fundamental, nunca se olviden, aguas abajo, acá tengo el tubo de aducción o difusor o canal de fuga. Y además, un dato fundamental, si ustedes ven así un poco al analizar el eje de la turbina de la cota siempre está por debajo del espejo de agua del canal de fuga para que no cavite, sino entra aire. Entonces, todas las centrales hidroeléctricas utilizan energía hidráulica, o sea, del agua, para la generación de energía eléctrica. Entonces, ¿dónde está la virtud? Aprovechan, ya saben, les recuerdo, esto ya habrán visto en hidráulica, la energía potencial que posee la masa de agua de un cauce natural en virtud de un desnivel también conocido como salto hidrológico. Entonces, ¿de dónde viene el aprovechamiento de la central de la energía hidráulica? De lo que se llama el ciclo hidrológico. Imagínense, nosotros también tuvimos en Acaraí un poco menor de agua en el embalse por la falta de lluvia, pero suerte que teníamos bastante lleno la presa aguas arriba de regulación del caudal de Acaraí, que es presa Iguazú, con el cual se mantuvo la generación, pero menos cuando el canal de fuga bajaba tanto el nivel del Paraná que hacía que tenía que parar las máquinas. Como se ha parado, no todas, pero entonces, fíjense otra vez con estos jóvenes la importancia estratégica de Itaipú y Yacyretá
para el sistema eléctrico nacional. Entonces, ustedes tienen que saber cuáles son las formas aprovechables de energía. La energía potencial gravitatoria, que es la que se utiliza hasta la llegada de lo que se llama la tubería forzada, donde ahí aumenta la velocidad porque disminuye la sección de la tubería y entonces se tiene la energía cinética. Pero prácticamente lo que más se aprovecha es el salto o el desnivel. ¿Cuáles son las formas más frecuentemente utilizadas para explotar esta energía? Desvío del canal de agua, que todo va bien, pero tengo que tener en cuenta que yo tengo que valorar las pérdidas de que este caudal que es encauzado por las tuberías, la energía potencial se pierde en vencer la fuerza de fricción con el suelo en el transporte de partículas en forma de remolino. Entonces, yo puedo aprovechar al máximo si se evitan las llamadas pérdidas y hacer pasar el agua a través de la turbina. Por eso es fundamental lo que se llama la productividad, lo que Itaipú consigue hoy, que con poco caudal igual consiguieron aumentar por cada metro cúbico de agua que usan tanto megawatts. Eso es lo fundamental, donde, ya les adelanto, mucho tienen que ver la calidad y optimización de la operación y el mantenimiento de las máquinas. Le voy a hacer recordar el principio de Bernoulli en su forma energética aplicada entre dos secciones cualquiera del cauce del agua, donde acá es importante en la salida, como se nota, el HF, que son las pérdidas de energía causadas por la fricción. Yo tengo la energía cinética, la energía potencial y la piezométrica, que es la Z. Entonces, normalmente se considera AC1 igual a AC2. Adelante, Andrés. Y acá lo importante es la presión hidrostática, es muy pequeño, entonces son iguales, pero que entonces la energía potencial es disipada en pérdida, como dijimos, que no es mucho, pero hay que tener en cuenta. Ahora, ¿cómo yo hago este cauce de agua para generar? ¿Cómo yo intercepto, como dice acá, la corriente de agua o embalse de la corriente de agua? Entonces, yo tengo lo que en hidráulica son las llamadas curvas de remanso. El establecimiento de la curva determina un nuevo salto geodésico aprovechable, que es el HC. Que si ustedes se dan cuenta, el día que estén, o si ya estuvieron, y ahora con más llamativo, les comento cómo la toma de agua está prácticamente
en el canal del río, de una central, y el vertedero, como en el caso de Itaipú, está el remanso ya donde es el caudal más lento, la velocidad, mejor dicho. Esto es fundamental. Y acá yo tengo un arco que nosotros no tenemos, donde con una casa de máquina en Colombia, para que se den cuenta, fíjense, este es un embalse chiquito, y acá se nota la casa de máquina, que son términos que ustedes tienen que ir entendiendo, donde siempre lo que vos ves, acá está la excitación del generador. El generador está por abajo. Acá están los puentes grúa, que tiene toda central. Preguntas hasta acá, joven. Bueno. No, profe. Sí. Bueno, las dos características principales de una central hidroeléctrica, desde el punto de vista de su capacidad de generación de electricidad, son lo que se llama la potencia y la energía garantizada. ¿Qué es lo que es tu potencia? Lo que vos, tu máxima potencia que podés conseguir con el máximo turbinable, que depende de las características de la turbina y del generador. La energía ya sabemos que es potencia por tiempo y estará en función del volumen útil del embalse y de la potencia instalada. Por eso, jóvenes, grábense estos datos. Yo con 8.560 megavatios por 24 por 365 horas me da los 75 millones de megawatt hora, con el cual Itaipú, con la tarifa o la tarifa de potencia que tenía, paga las deudas normalmente. Arriba de eso, ganancia pura. Y ellos tienen en cuenta, para ellos, de la potencia instalada, que es 14.000, menos lo que podamos ver en detalle, las máquinas de mantenimiento, potencia de servicios auxiliares y reserva girante, que es lo que Andrés tocó la vez pasada, que es la capacidad de dejar cada una de las máquinas que están en operación un margen de activos y reactivos, de tal forma que si cualquiera de ellas sale fuera de servicio, las otras absorban y se repartan sin perder sincronismo. Ese es un dato fundamental que depende siempre del estatismo de la máquina. ¿Qué es el estatismo de la máquina? Es la capacidad de regulación de, si tu estatismo es 2%, que es un hertz de 50, que pueda variar entre una sobrevelocidad 51 y una sobrecarga 49, sin que pierda sincronía. Graben eso se le va a dar más adelante, pero ya me adelanto. Entonces, si bien la central de Itaipú no es la mayor, es la segunda, hoy es la Tres Gargantas, 22.500, pero el factor de carga, ya que el río Yangtze es un río de montaña
y ahí cuando viene el invierno, baja el caudal, la energía que genera Itaipú es mucho mayor. Ahora, tipo de centrales, según como yo construya, Itaipú, Yacyretá, Acaraú, centrales al aire libre, donde vos tenés al pie de la presa o relativamente alejada de esta, como sería en el caso de Acaraú, una central en derivación y conectada por medio de una tubería de presión. Centrales cavernas, acá no tenemos, pero esto es normal en todos los países andinos y fundamentalmente en lo que son mineros. Según el régimen de flujo de agua, tenemos centrales a pelo de agua, que son las centrales de agua fluyente o de pasada. Normalmente uno de los grandes problemas es no poder almacenar agua. Y los centrales de embalse, baja un poco, donde es lo que nosotros tenemos en Itaipú, en Yacyretá, donde vos podés reservar agua e ir graduando el agua que pasa por la turbina. Esa es la gran virtud que tiene específicamente Itaipú, que desde su 220,5 cota nominal del embalse puede bajar hasta 215 con autorización de los directores, más debajo de eso con el consejo. Y hay un detalle muy importante que sepan y que ustedes a lo mejor, si son ingenieros, me van a negociar con los brasileños. Por cada metro que baja el embalse se genera 300 gigawatt hora. Imagínense eso, donde actualmente, conforme el CADOP, que van a tener que buscar ustedes, que el CADOP 2007, se encuentra eso, donde están asentadas la forma de operar de Itaipú hoy y ratificada en el acuerdo que firmó Villordo con el general Luna en el 2019 hasta el 2022. Yo tengo prioridad de uso de la energía excedente generada, pero Brasil tiene de acuerdo a ese acuerdo porque es repartirse de acuerdo a la carga que cada uno consume, o sea, 85-15. Yo no estoy de acuerdo, eso tendría que ser 50-50, porque es río de agua internacional, porque además de generar más, además de recibir el royalty, a Brasil, a la Electrobras le ahorra eso, un montón de plata en comprar térmica para abastecer su sistema. Y finalmente las centrales de acumulación de bombeo, que acá tampoco no tenemos, pero tiene dos ventajas. Tiene dos embalses donde ellos pueden guardar agua y en la hora de punta turbinar, y en la hora de valle volver a motorizar y enviar el agua arriba, no es que se va por un canal de fuga. Entonces, esto es muy importante específicamente en los Pirineos, y acá en América el único
chico que tengo, yo estudié en mi época de estudiante, planicie banderita en la Argentina. Otro tipo de centrales son las centrales mareomotrices, la energía del mar. Tenés centrales mareomotrices sumergidas, que se hizo un experimento, pero después vino un quilombo y no anduvo. Aprovechan otras que aprovechan el movimiento de las olas. Lo mismo se hizo en Escocia, que fue destruida por un temporal. El Mar del Norte es realmente un lugar de mucha turbulencia. Recordando los tipos de turbinas que hay, que son la Francis, Volvo, Kaplan y Pelton, para la transformación de la energía mecánica en energía eléctrica. Con más detalle, cuando Andrés hable su parte, yo después exclusivamente le voy a hablar de Kaplan, Yacyretá y Francis Acaraú y Itaipú. Turbina hidráulica y el generador. Vamos a hablar ahora cuando se acopla un generador. Las centrales, de acuerdo al régimen de operación, son clasificadas de generación de energía de base, quiere decir que trabaja las 24 horas en la curva de carga más baja. Generación de energía en periodo de punta, como hoy se volvió a Caraí. Estas a su vez se pueden dividir en centrales tradicionales o las centrales reversibles o de bombeo que se usa en la hora de punta, donde el costo de la energía es más caro. Ya sabemos que en función de la variación, y después vamos a ver la clasificación de todos estos detalles. Seguimos por tipo de industria, tipo de cocina, tipo calentador, estación al año, la hora en que se considera la demanda, ya que la generación de energía eléctrica debe seguir la curva de demanda. No sé si ustedes sabrán o se recuerdan que el 18, 19 y 20 de enero, que tuvimos 3 días de los picos máximos de carga, el pico fue a las 14 horas. O sea, por carga domiciliaria, doméstica, los aires. Todos dirán ustedes, bueno, es nuestra realidad, yo sé, pero entonces no vamos nunca a industrializarlo. Yo veo muy lejos, amigo, de consumir todavía eso. Itaipú alimenta casi 3.500 megavatios en esa hora de punta. El resto cubrimos con Yacyretá y Acaraú. Pero por más que haga Presa Iguazú, no quiero decir Iguazú, la estación Iguazú, y todo ese esquema de nuevas líneas o estaciones 220 que se piensa hacer en el este, si desde el 2022 al final, que piensan meter en servicio en diciembre, hasta llegar al anexo C o 2023, llegamos a aumentar un 500 megavatios más nuestra carga y llegar a los 5.000. Tenemos que ver todavía qué hacemos con nuestro excedente, que es algo que vamos a ver en detalle más adelante. ¿Cuál es lo principal
en los impactos ambientales potenciales de los proyectos son siempre significativos. Hoy ustedes creen que íbamos a construir Yacyretá o Itaipú con todos los ambientalistas y con todos los daños que se ha hecho. Suerte que en esa zona no había de nuestro lado mucha población, solamente los hermanos paraguayos indígenas. Pero hoy es una realidad. Entonces también tenemos que siempre, todos los días, todo el año, recordarnos de ello, y así como hace Itaipú, presentarle una asistencia integral y especialmente darle el lápiz, no darle solamente el cuaderno, sino enseñarle a autosustentar, enseñarle. Y según me enteré, Andrés, Itaipú construyó hace poco 10 o 30 cajas para los indígenas y les puso con energía solar la red eléctrica para ellos aislar. Qué bueno, y eso es la parte de los gastos sociales, tiene que estar parte Sí. direccionado a eso, ¿no? No solamente para uso político por ahí, algo que no sea Ese sí que es un tema, Andrés, muy delicado, porque si vos aplicas bien, qué puta. Itaipú gasta más que el propio Ministerio de Salud, con la unidad de salud familiar, con la compra de medicamentos. Entonces, ¿para qué querés ministerio? Pero eso no es función de Itaipú. Comparto. Claro. Y bueno, eso es. Y es una forma de demostrar poder. Sí, señor. Pero hay que saber aplicar, porque si no, hoy, Marco, en el discurso que hizo el ministro de Minas y Energía del Brasil, delante del presidente del Brasil y delante del nuevo director de Itaipú y del director general paraguayo, dijo que lo que el Brasil tiene que aprovechar es que la tarifa ha bajado de Itaipú. El PAGIC es otro tema que vamos a analizar. El miércoles vamos a ver cómo quedó eso. Pero yo le adelanto. Vean página brasilera de Itaipú, y ahí está todo eso. Entonces, los críticos más severos sostienen que los costos sociales, ambientales y económicos de estas represas pesan más que sus beneficios y que por lo tanto no se justifica la construcción de las represas. Bueno, ahí entra la discusión. Yo no estoy de acuerdo, como hablamos Andrés, que los dos dijimos que si se administra bien esto funciona. Otro detalle, hay que tener en cuenta, bajar un poco más, que la inundación es fundamental de la alteración del canal de agua abajo del río. Ustedes se han de imaginar, hace 4 o 5 años atrás, cuando llegaba a 20,000 metros cúbicos y ahora llegan ni 5,000 al embalse, y de ahí se turbinaba al máximo y el exceso se iba por el vertedero, lo cual se hizo por ello hace rato la justificativa de instalar 2 máquinas más en la central, pero de pico. Ya no va a ser de trabajar las 24 horas o aprovechar al máximo cuando haya agua. Imagínense lo que era Yola, las inundaciones que había ahí. Entonces, por eso la parte ambiental
es fundamental cuidar. Además, ¿cuál es la parte que defendemos también y donde Andrés es especialista? La generación de la energía hidroeléctrica proporciona, subí un poco más, ahí, una alternativa para la quema de los combustibles fósiles o la energía nuclear que permite satisfacer la demanda de energía sin producir agua caliente, emisiones atmosféricas, ceniza, desechos radiactivos ni emisiones de CO2. Entonces, ¿cuál es lo que hay que conseguir? Si mi embalse tiene una instalación de uso múltiple, que acá nosotros no hacemos, como riego, pesca, generación de turbina eólica, como que están planificando en Brasil. Los diferentes propósitos declarados en el análisis económico no son mutuamente inconsistentes. Los otros beneficios pueden incluir, por ejemplo, si yo tengo un embalse, el control de las inundaciones y la provisión de un suministro de agua más confiable y de más alta calidad para el riego. Acá no hacemos eso, pero esto existe. Y el uso doméstico e industrial. Ustedes saben, hay un estudio de usar la energía sobrante del agua del embalse para que mediante la electrólisis del agua generar hidrógeno verde, le dice, pero sería el hidrógeno para usar como lubricante o combustible. Además, el uso del riego puede reducir la presión que existe sobre los bosques primarios, los hábitats intactos de la fauna y otras. En los jóvenes, vamos a ir más adelante, ustedes ya saben que esto van a tener que analizar dependiendo de dónde trabajen, pero siempre tienen que cuidar. Imagínense el quilombo que ocurrió en Ayola con esta seca, donde prácticamente la quema de pastizales llegó hasta el empastado verde de la presa lateral de tierra de Ayola. Y además la gran humareda, y sin contar la desgracia que está pasando la provincia de Corrientes, Argentina, con 800.000 hectáreas quemadas hasta la fecha. Y hasta ahora no pueden apagar. Por eso baja un poco. Es infundamental el manejo de la cuenca. Ya sabemos que se degrada el medio ambiente del sitio. La calidad del agua se deteriora y las tasas de sedimentación del reservorio aumentan a raíz del desbroce del bosque para agricultura, la presión sobre los pastos y el uso de químicos agrícolas y la tala de los árboles para madera o leña. Asimismo, el uso del terreno de la cuenca alta afecta la calidad y la calidad del agua que ingresa al río. Por suerte, no tenemos mucho ese problema. A Dios gracias, funciona muy bien la parte medioambiental de Itaipú a ambos lados. Lo que pasa por el río en lancha es otro problema. Ese no es medio ambiente. Otro impacto ambiental.
cómo vos la potencia que genera traer para usar mediante las líneas, ya sabes, está ahí, hasta los centros de consumo. Y la potencia de una central hidroeléctrica se mide generalmente en megavatios y se calcula mediante la fórmula de 9,81 por el rendimiento de la turbina, el rendimiento del generador, el rendimiento del acople y Q por H, donde normalmente nosotros anteriormente decíamos nomás gamma Q por H es potencia hidráulica, pero si yo lo afecto los rendimientos y la gravedad, como dijimos, tenemos nosotros la potencia en megavatios. Y acá están los factores de cada. Ya hablamos potencia instalada, potencia nominal de los grupos, generadores. Teóricamente, después vamos a analizar el anexo C de Itaipú. Vamos a ver que en el término de potencia dice la sumatoria de potencia de placa. Y después vamos a ver que la potencia media es mucho mayor que la potencia de placa. Eso les adelanto para que ya se vayan metiendo en la cabeza de Itaipú. 700 megavatios de potencia nominal y potencia real máxima. Según el CADOP 207, CADOP es el acuerdo de operación entre ANDE, Itaipú y Electrobras, puede llegar en la máquina de 50 hasta 788 megavatios y en las máquinas de 60 hasta 766. Hace rato, en estos últimos meses, con poco caudal en Itaipú, hace rato que las máquinas trabajan con esta potencia sin pérdida de vida útil, porque en el proyecto está en la curva de capabilidad de la máquina. Son pequeñas informaciones de las cuales ustedes van a conocer qué es potencia nominal, qué es potencia excedente por arriba de 700, y además ustedes creen que las dos máquinas que Itaipú contractualmente, mensualmente para, cuando se terminó su mantenimiento de acuerdo al tipo que le toca, queda parada? No, porque ya el contable entra en servicio y genera al máximo. Eso le llamo yo energía secundaria o energía adicional, lo que sea, pero vale el mismo costo de la energía excedente. Y todo eso nos beneficia a nosotros como le beneficia al Brasil. En el proyecto, todo esto se hace y lo fundamental para mí es el control del sedimento. Esto es fundamental para la vida útil de la represa. ¿Por qué? Ya que al colmatarse disminuye el salto útil. Acá no tenemos el control de las roturas de los lagos glaciales. No es nuestra zona, pero esto es fundamental en Europa, Rusia, China, USA y Canadá. Adelante. Vamos a ver, seguir nomás. No. Entonces, jóvenes,
Durante la planificación de proyectos y el desarrollo de la curva de uso, se debe resolver cualquier conflicto entre los usos competitivos de lo que he citado. Además, normalmente para las grandes centrales por arriba de 100 megavatios, la potencia instalada en las centrales se utilizan líneas de 500. Bueno, esto es la primera parte. ¿Alguna consulta, comentario, Marco, Andrés, antes de que le dé la oportunidad a los alumnos de alguna consulta? No solamente señalar de que cuando habló usted de que no tenemos nosotros el caso de los riegos, de otras actividades, el Brasil en su licitación también incluye que los oferentes presenten algún tipo de contingencia o valor agregado a los proyectos, algún impacto social, comunitario o industrial, como ser, por ejemplo, la pesca, el riego, son tenidos en cuenta cuando se hace la evaluación de los proyectos hidroeléctricos. Es lo que yo leí en la licitación que hace el Brasil, porque eso es muy importante, ese riego, por ejemplo, para el tema de la parte de arroz o la parte de cultivos que es utilizado y tiene un impacto ambiental, un impacto a la comunidad del área de influencia de la central. Andrés, eso es así, gracias por tu aporte y eso maneja, por eso primeramente cuando se hace el proyecto, que primero el EPE analiza, el Instituto de Pesquisa Energéticas, que sería, vamos a decir, la entidad de proyecto a largo plazo del Brasil, parte del Ministerio de Energía. Segundo, el proyecto en la parte de eso que comentaste va al ENA, Instituto Nacional de Agua del Brasil, quien tiene en cuenta eso que vos comentaste. Así es. Y eso evita lo que pasa hoy en Tebicuarú, por el tema de los arroceros, donde la zona peor, porque en el norte no hay eso del Brasil, porque ahí por el clima, sino en la zona de Mato Grosso, se cuida eso para que no venga el agua menor de aporte al río Paraguay. Muy bien, gracias, Andrés. Eso es así, Sí, y así nosotros, así que, bueno, sin comentar. Marco. Bueno, jóvenes, alguna consulta, algún comentario, yo les vuelvo a decir, vean donde quizá una o dos preguntas o tres puedo sacar de lo que yo coloqué en negrita. ¿Alguna consulta? Porque no nos dimos cuenta y ya pasó casi 40 minutos. Para pasar ahora entonces a la forma de operar de acá. Pongo entonces, ingeniero, la Sí. presentación. Andrés, mientras pone, quiero preguntarle a los alumnos, ¿entendieron? ¿No se entiende? Porque nadie me dice nada. Se entiende, profe. Quedó muy claro todo. Las chicas, ¿qué dicen? De mi parte se entendió, profe. No tengo hasta ahora consulta. Uy.
Salió otra vez el otro. Sí, me sale bien. Ah, sale un ratito ya. Ahí está, ingeniero. Bueno, muy bien. Seguimos. Este se refiere a la forma operar eficientemente el complejo. Acá ya vimos, acá está el río, yo tengo la represa o embalse, acá capto el agua, construyo acá mi casa de máquina y acá vuelve el agua al río. Señores, en el caso de Acaraú, no es así, ustedes saben el río Acaraú y por eso el agua sale en el Paraná, por eso es una central en derivación. Acá estaría el Acaraú, la casa de máquina acá y bueno, sencillito, adelante. Ya vimos esta foto, que es tubería de aducción de baja presión, que con el cual desde la toma de agua va el agua hasta llegar a la chimenea de equilibrio y de ahí ustedes ven como la sección de la tubería de aducción que se convierte en tubería forzada y aumenta la velocidad para finalmente llegar a la casa de máquina y generar la energía. Acá el canal de flujo. Adelante. Acá tenemos la foto. Acá está el embalse. Acá yo tengo el Paraná. Acá yo tengo las dos chimeneas de equilibrio. Acaraú 1, Acaraú 2, la casa de máquina. Y acá están los transformadores, los bancos elevadores de 13,8 a 220 kV. Los primeros eran de 3 por 19 MVA, hasta ahora siguen. Y los segundos eran de 3 por 21 MVA y ahora se cambió a 3 por 25 MVA. 1 por 3 y acá está el cuarto. Este es el Acaraú 2. Yo tengo entonces acá otra vez un corte donde ustedes ven en más detalle lo que hemos conversado. Chimenea de equilibrio, ya vimos lo que es como una tubería demasiado larga para aliviar la sobrepresión cuando yo si tuviera un cierre brusco de la Acaraú, de las paletas, de la turbina, esa sobrepresión no haga que me reviente alguna soldadura de la tubería forzada y por ello se disipa esa energía acá. Adelántame. Ahora vamos a ver. Las máquinas de Acaraú 1 y 2 tienen cada uno 2 unidades, 45 y 50. Y hoy
de 75 cada uno, la de 50, siendo la del grupo 3 y 4 de la Acaraú 2 la de mayor potencia. Eran de 56 MBA, Oseno Phi 08, y el grupo 3 y 4 era de 60 MBA y fue para 75. Yo tengo, acá es la parte importante que yo les quería mostrar, que es parte de lo que es o fue, es y será Acaraú en el sistema eléctrico nacional. La modalidad de operación de las máquinas de Acaraú 1 y 2 será analizada en los siguientes aspectos técnicos. Operación independiente, en paralelo las 4 máquinas como un sistema aislado, preferentemente radial, como fue inicialmente antes de 1984, cuando entramos en paralelo con Itaipú. Segundo, poder sacar esa no veo. Otra operación en paralelo con las máquinas Itaipú como un sistema interconectado en donde el paralelo se puede hacer en la central Acaraú, cerrando el interruptor de cualquiera de las 2 líneas de 220 kV de 800 MVA cada uno, que llega desde la estación margen derecha a la estación Acaraú y tiene 8 kilómetros. Fue la primera línea de 2 conductores por fase. Y también la operación en paralelo con las máquinas de Yacyretá, en donde baja un poco más. Donde yo puedo hacer el paralelo en la estación de Ayola del sistema sur. Esta forma de operar ya no sigue, ya que hoy yo tengo 500 kV en Ayola. No puede sacar acá, dice, no puede activar el sonido de la presentación de otra persona. Yo ese no uso. Bueno. No, ese no tiene que activar. El mío, entonces. Para la operación independiente en paralelo de las 4 máquinas de Acaraú, ¿qué es lo que tienen que saber? Disponiendo del salto útil se podría obtener la plena potencia en las barras de 220 kV desde que se cumplan todas las condiciones para el paralelo y todos los cuidados de cada máquina. Ir tomando paulatinamente carga, manteniendo constante su velocidad y frecuencia. Vayan grabando lo que digo. Vía actuación sobre las paletas móviles del distribuidor de la turbina, o sea, mediante el servomotor que es accionado por el regulador de la turbina. Este es para la carga, así como del accionamiento de la excitación del generador. Es decir, sobre el sistema de excitación para que mediante el regulador de tensión se controlen los parámetros de tensión eléctrica y potencia reactiva, tanto inductiva o capacitiva del generador. Acá es importante, esto nunca se olviden, ya no ocurre más, pero si alguna vez,
Acá es importante resguardar el generador contra el fenómeno de autoexcitación, del que hay que tener mucho cuidado cuando yo alimento una línea en vacío. Considera de 220 kV. Acá le voy a decir un ejemplo. Consideremos que se tiene una línea de 220 o de mayor tensión muy larga, como era Asunción a Carabio para la época, y se conecta una sola máquina, o sea, una sola máquina de 50, y que la carga existente es menor que la potencia natural de la línea. ¿Qué significa la potencia natural de la línea? En 220, con ese valor de impedancia característica Z0 de la línea para la sección de conductor Grosvik 636 MCM era en su época 121 megavatios, donde vos tenés carga resistiva pura. Pero si vos tenés mayor carga, baja la tensión. Si vos tenés mayor carga, si vos tenés mayor carga, baja la velocidad, baja la tensión, entonces ahí se tiene que regular. ¿Cuál era el problema? Que yo alimentaba con el grupo 1 de 50 megavatios, era menor y me creaba, además de sobreexcitación, me crea autoexcitación. ¿Qué significa? Si yo tengo la reactancia X de la línea mayor que la reactancia sincrónica del generador, yo tengo tensión nominal de máquina por más que mi regulador de tensión esté en cero. Seguí un poco arriba, Andrés. ¿Abajo o arriba? Baja más. Acá. Ahí ya expliqué. Entonces, ¿qué ocurre? Eso van a ver bien en línea el fenómeno Ferranti sobre tensión, donde en el generador yo tengo una sobretensión mucho mayor a 15,4 permitidos sobre los 13,8 nominales. Y ya subí un poco. Ya la consecuencia es por la reactancia capacitiva de la línea, que es mayor, como le expliqué, de la reactancia sincrónica del generador. Este proceso puede desembocar en el fenómeno de autoexcitación del generador, por más que el regulador de tensión se esfuerza en minimizar la corriente de excitación. La tensión en borne del generador crece descontroladamente a consecuencia de la inyección de la corriente capacitiva de la línea. Adelante, no solo le explico esto. ¿Cómo se operó? Para evitar este fenómeno es que se ponen varias máquinas en paralelo y para así conseguir que la reactancia sincrónica del generador sea mayor a la reactancia capacitiva de la línea. Y si bien puede ocurrir que la línea quede en vacío,
el efecto Ferranti será compensada por la excitación de las varias máquinas en paralelos restantes, ya que no siempre salen todas las máquinas fuera de servicio. Se aclara que el caso anteriormente explicado es para un generador que quede girando en vacío con una línea energizada de 220 o de mayor y con el extremo receptor en vacío, como acusando una sobretensión de maniobra que se puede, desde el punto de vista de la línea, disminuir con la conexión de reactores, en este caso de potencia reactiva inductiva, o caso de un condensador estático o la compensador para compensar esto. Ahora, subime, mando. El aspecto más importante que hoy la ANDE saca provecho, joven, de la operación de las máquinas de Acaraí en paralelo con las máquinas de Itaipú, es que se puede conseguir. Ustedes saben que por el triángulo de potencia vos tenés la potencia aparente. Con el coseno phi saca potencia activa y reactiva, ¿verdad? El seno phi. Saca la potencia aparente en MVA de los generadores, se vuelven casi potencia activa pura de megavatios por el hecho de que los grandes generadores de 700 megavatios Itaipú ejercen la mayor parte del control de tensión del sistema radial de la ANDE, tendiendo por eno el coseno phi de los generadores de Acaraí a 1. Y por lo tanto, no existe necesidad de mucho aporte de potencia reactiva por parte de estos grupos, por lo que puede minimizarse la excitación de los generadores de Acaraí arriba, obteniéndose la mayor potencia activa en cada uno de ellos. Además, la máquina está más fría, por lo tanto, trabajan menos los radiadores de calor, por los cuales 75 o 56 megavatios en el estator de cada generador es evacuado. No se olviden, vamos a ver con más detalle, que bobina y núcleo son los que generan ahí el calor que es extraído a través de los ductos de ventilación hacia los intercambios. Arriba, Andrés. Normalmente, esto yo uso más hoy en la hora de pico, ya que surge la necesidad de generar más potencia activa con fuente propia en razón de las ventajas económicas y operativas para la ANDE. Para que tenga una idea, la energía de punta vale más o menos $110 el megawatt hora, y el costo de generación de las máquinas de Acaraí está ya para la usina amortizada, porque ya se pagó todo, de $11 el megawatt hora. Y yo compro energía a 43 o $44 el megawatt hora de Itaipú y a $6,02 el megawatt hora la energía excedente. Por eso
Bendito sea para el sistema eléctrico la existencia de la energía excedente. Donde vamos a ver, le voy a mostrar más adelante, que yo llego a retirar hasta de Itaipú, hoy, en estos días, más de 1100 megawatt hora en la hora de pico. La puta, sería prácticamente 4 Acaraj. Cualquier rechazo de carga de las máquinas de Itaipú está en rojo, tengan en cuenta, corta automáticamente la interconexión con Andes para evitar que se aplasten las máquinas de Acaraj por retorno de gran potencia, actuando la protección 32 de potencia inversa, abriendo el 52 corresponde. Sube un poco. Ahora viene, actualicé, estuve leyendo bien esto, son informaciones reales que poca gente sabe. Lo más importante, vos cómo querés que tu sistema trabaje, interconectado. Ustedes saben que Paraguay no es eléctricamente independiente. Hoy tiene su sistema 1, toda la carga de la Andes, la mayoría sobre Itaipú, Acaraj, y el sistema sur sobre Yacyretá. La forma de trabajar es interconectado, pero yo tengo 2 carguitas contra 80.000 de pico y 30.000 de pico y el nuestro 4.000, y tengo que ver lo que se llama, para que eso van a ver en transmisión, que no oscile mi sistema, estabilidad de transmisión. Entonces, lo más importante de la operación en paralelo de las máquinas Yacyretá con las máquinas Andes, el problema que no podemos entrar en paralelo con el sistema de Itaipú vía el sistema del Andes, por el hecho que hasta hoy interconectar los sistemas argentinos y brasileños. Esto era antes de hacer los ajustes en el sistema estabilizador de potencia de las máquinas de Itaipú. Interconectar y nuestra máquina, vamos a ser prácticos. Yo tenía un sistema con estatismo, que es Brasil, porque todo hidráulico, gira en velocidad 92 a 214, las centrales, y vos tenías un parque argentino más térmico, que giraba a 3000 RPM y donde no hay estatismo. Entonces cualquier oscilación, ¿por dónde iba a rematar? Por el sistema. Pues la Andes tuvo que hacer un montón de cosas, entre ellos instalar un esquema de alivio de carga que ya está en servicio. Entonces, interconectar los sistemas argentinos y brasileños a través del sistema paraguayo, a través del vínculo Yacyretá-Ayola, resulta ser, tanto en la práctica como la teoría, una operación inestable en lo que respecta a los modos electromecánicos del conjunto. Inestabilidad dinámica, análisis modal. La estabilidad, adelante, arriba, poner, la estabilidad de este triple sistema se viabilizaría si son utilizadas, por ejemplo, los estabilizadores de sistema potencia, como lo de la máquina de la usina de Itaipú 50G, que actualmente se encuentra fuera de operación para nosotros. El sistema paraguayo
además de ser relativamente pequeño en comparación con el sistema brasilero y argentino, no tiene interconexión fuerte como podría ser una línea de 500 de 1600 MVA de potencia o natural. Esto era antes que entre Itaipú Villa Haya. O sea, debe definirse o debía definirse el aspecto de la fortificación del corredor Itaipú-Yacenetá con una posible vinculación en 500 entre las usinas, ya sea en forma directa o indirecta. Aspecto planificativo aún no definido. ¿Sí? Otro problema que todavía tenemos. Hoy se tiene dos líneas de 500, llegando a Villa Haya desde Itaipú y Yacenetá, la cual con los ajustes previos, escuchen bien, de los sistemas de estabilizadores de potencia, de los reguladores de tensión, de los generadores, puede facilitar la entrada en paralelo del SIN de la Ande con los sistemas de Itaipú y Yacenetá en forma interconectada. Vamos a ver lo que se hizo. Adelántame. El parque argentino es más térmico, como les expliqué, con máquina de rotor liso, a 3000 RPM, y el parque brasileño es más hidráulico, con máquina de rotor polo saliente, girando a velocidades bajas entre, por ejemplo, Itaipú y con estatismo de 2 a 3,5%, lo cual hace que si estuviera en el paralelo el sistema brasileño con el sistema argentino y el sistema paraguayo, siempre cualquier oscilación de frecuencia, que por ejemplo cualquier salida de carga, haría oscilar preferencialmente a las máquinas paraguayas por ser la más pequeña, y que las condiciones de participación del control de la frecuencia subí un poco por cuarto de la central hidroeléctrica de Itaipú sea manifiesto en relación a los vaivenes de carga del sistema argentino. Entonces, esto conlleva la necesidad de un establecimiento a nivel tripartito de las condiciones de participación, aspecto comercial, energético, también sujeto a política energética de definirse en los controles de frecuencia. Itaipú versus Yacyretá, que acá entra un elemento muy fundamental para el Brasil y también para nosotros, y el modo de operación del convertidor de frecuencia de corriente continua de flujo. A ver qué sucede hoy. Hoy se tiene en el 2022 instalado en las grandes estaciones de la ANDE el esquema o sistema de alivio de carga, lo cual fue probado en el 2021, operando sin problema cuando se realizó en enero del 2021 el primer paralelo, y después en agosto con carga hasta 500 megavatios desde Yacenetá en la hora de Valle del sin ninguna anormalidad. Después se desconectó y hasta ahora siguen con los estudios finales. ¿Por qué? Faltan todavía los reactores, con el cual yo un cierre
amortiguo, absorbiendo cualquier problema de reactivo en la línea. Finalmente se están instalando recierres, señores, van a ver en transmisión con el relé 21. Cuando hay una falla monofásica a tierra, las líneas de 220, 500 tienen los relés de distancia que abren lo más cerca a la falla y después da una orden de cierre. Porque normalmente las fallas monofásicas desaparecen. Si la falla persiste, ya no se recierra más y queda bloqueado. En distribución habrán aprendido ustedes que también cada alimentador tiene un relé de cierre que te permite 3 veces maniobrar. Pero hay veces que eso quemó, hay veces que eso causó accidente. Finalmente, se están instalando los reactores de 500 kV, 80 megabar en las llegadas de las 2 líneas de 500 desde Itaipú y Yacenetá, con los cuales se mejorará la operación de la interconexión con cada, para así hacer 2022 las últimas pruebas y con los ajustes finales de los sistemas de estabilización de los generadores en sus reguladores de tensión de las centrales de Itaipú, la 250 y la de Yacenetá, que ya los tienen ajustados. Siempre ellos, desde que entró en servicio, ajustaron eso para cualquier variación con el sistema argentino. Arriba, levanta un poco. Bueno, yo confío que en breve tengamos una interconexión entre los 3 países en forma definitiva, con las ventajas de esa forma de operación implicará para el fin del ANDE. Un ejemplo, si vos querés hacer traspaso de carga de una fuente a otro, necesariamente hoy tenés que sacar fuera del servicio. Por eso muchas veces la gente que vive hacia Lambaré muchas veces tiene soporte cuando la fuente que le venía desde Yacenetá se conecta con la fuente que viene de Quintana. El segundo tema, Marco, Andrés, ¿algún comentario agregado al respecto? Quiero solamente mencionar algo que leí de un convenio entre Paraguay y Brasil de considerar a Itaipú como un nodo, no me acuerdo el término que usa, nodo de referencia o nodo de entrega. Nodo de integración. Nodo de integración. Margen sí, derecho. De tal forma de que cada país pueda utilizar ese nodo para la exportación o importación de energía. Entiendo que no es la energía de Itaipú. Entiendo que debe ser una interconexión con otra fuente de energía, de tal forma que eventualmente Paraguay pueda comprar energía, o si por ahí Paraguay tiene otra fuente, pueda vender también. Creo que ese es el espíritu de ese convenio. Así es, pero no está el 50% nomás. ¿Por qué, Andrés? Voy a irme a explicar la otra fuente que tenemos, otra binacional, donde nos quejamos desde el 2000 que a través de Rincón Santa María y el convertidor de frecuencia de Garabí, nosotros le vendemos en el nodo de
integración o interconexión Argentina-Brasil. Hasta 2000 megavatios de Yacyretá. ¿Por qué eso se puede? Porque no está en la central Itaipú. Es de Yacyretá. Vos ves, vos conocés, algunos ya habrán estado ahí. Desde la GIS que está afuera, salen las 4 líneas que van al lado argentino y de ahí se va a Buenos Aires a hacer los negocios. Está en su propio territorio. ¿Qué es lo que falta? Eso me preguntaron en la Comisión de Entes Binacionales del Senado. Y eso me extraña que la ANDE no haya exigido. ¿Por qué Brasil construyó el convertidor de frecuencia de Furnas y la estación de Furnas en Foz, fuera de Itaipú? ¿Y por qué nosotros no hicieron construir la estación margen derecha, que es propiedad binacional? Entonces lo que tendría que pasar es que la estación margen derecha pase a propiedad de la ANDE, como tiene que ser. Entonces de ahí yo puedo hacer lo que quiero. Y compro en barra de la GIS de 500 de Itaipú la energía. Es mi opinión, es mi explicación. Valió muy bien tu acotación para darme esta oportunidad. Pero todo cae otra vez en la cuestión de negociación, ¿verdad? Cosa que pero no sabemos plantear. Eso es lo que quiero decir, que no tenemos luego, no sabemos negociar porque no tenemos un plan de negociación. Entonces, actuamos en consecuencia con Brasil. Entonces, y eso es lo que requerimos, una institución que tenga realmente toda esa literatura y eso para poder plantear cosas, no solamente técnicas, sino también plantearle al gobierno de turno las condiciones, los beneficios que traerían, y plantearle al Brasil los cambios que se requieren. No es pedirle limosna al Brasil, sino en igualdad de condiciones plantearle las negociaciones, pero nosotros no tenemos ese carácter de negociación de la energía. Solamente queremos vender energía, pero esa energía que nos pertenece no sabemos negociar. Es mi opinión. Correcto, y me está hablando lo que yo del 2010 y vos estamos peleando, que tu viceministerio se vuelva el Ministerio de Minas y Energía y aglutine al sector eléctrico. Lógico que no le conviene a los feudos que hoy hay, pero alguna vez por ustedes jóvenes tenemos que ser serios y hacer eso. Le voy a dar un detalle. Desde el 2020 se acopló como consejero de la Itaipú Binacional el actual ministro de Minas y Energía del Brasil. Nunca había ocurrido eso. Había representantes, pero nunca el ministro. Y el tipo vino a hacer una pasantía y se enteró de todo, y él fue el que hoy, en la pose del nuevo director brasilero general en Brasilia, le estaba dictando la política que va a seguir el director nuevo brasileño del Brasil en Itaipú. Vuelvo a insistir, habló que la tarifa va a bajar. No es que va a bajar, ya ha bajado. Y además dijo, y eso me llamó la atención porque yo también
Me sorprendió eso, pero que haya dicho hoy que desde el 2019, cuando asumió este nuevo gobierno, como anteriormente dijo, no, el Ministerio de Minas y Energía de Brasil ya ha preparado y trabajamos juntos con ANEL, ONS, EPE, Itaipú, Furna y todas las subsidiarias para lo que Brasil, seguridad energética, y nosotros es venta de energía. Es un tema apasionante. Sí, es para debate, discusiones. Yo no tengo la única verdad, a lo mejor No, claro, pero los alumnos me pueden dar, pero te voy a decir una cosa. Hoy el Consejo de Itaipú está gente que ha trabajado en usina, gente por más que el nuevo director, que el nuevo consejero de Itaipú, o sea, el ministro de Energía, es un marino, pero él fue ingeniero nuclear, trabajó en el sector eléctrico del Brasil, no es un improvisado. Entonces, y nuestro equipo, vos ves quiénes son los que están. Yo estoy de acuerdo con la juventud, pero vos no podés tener gente sin preparación, gente sin trayectoria al respecto, que haya, ¿no? especialmente ingeniero que haya quemado etapas. Sí, así es, ¿verdad? Sí, exactamente. Entonces ya tiene un salto arriba y entonces, por supuesto, no tiene la capacidad porque nos ha madurado desde el inicio, desde la formación, como usted dice, haber hecho pasantía en todos los estamentos. Eso enriquece y eso hace de que uno tenga realmente la experiencia y capacidad para decidir las cosas. Y bueno, lo único que a mí me resta es desearle suerte, éxito para que este miércoles o viernes, vamos a ver, se tiene que definir ya lo de la tarifa. Y después hay otro tema más delicado para mí. Vos sabías, Andrés, estimado estudiante Marco, yo recibo todos los meses pido dos nomás, parte diario de los días de mayor curva de las ventas de Itaipú a Electrogram, de nivel del embalse, máquina disponible, energía excedente disponible y además la potencia de las máquinas con que trabaja. Con la condición y en el más alto nivel técnico de que yo eso no divulgo. Si lo hago, entonces puedo analizar con propiedad todo y voy acompañando y comparando. Le voy a decir un detalle. Ustedes saben por el tratado de que quién tiene prioridad de potencia a contratarla. Bueno, 2000 megavatios compré ahora en enero. Todo el año es 2000. Y el Brasil, según el anexo C, contrata toda la potencia que Paraguay no usó y desde ya su energía garantizada. ¿Sí? Escucho. La energía excedente es más barata Sí. y Paraguay utiliza alguna parte Lógico, eso es lo que me salva. Voy a terminar la idea, Ronald, y te digo. Entonces, Brasil contrata y paga por si la potencia disponible fue 12.135 menos 2.000 que llegó Paraguay,
Brasil contrata y paga 10.135 megavatios. Hola, ingeniero. No sé si salió, se desconectó. Sí, se desconectó. Sí, parece que va a volver a conectarse. Profe, Sí, alguna vez tuvimos el Ministerio de Minas y Energía acá en Paraguay, si tuvimos ministerio. de Minas y Energía. No, es un viceministerio que depende del Ministerio de Obras Públicas. Tiene 20 años de vida el viceministerio de Minas y Energía, que fue creado en la época del presidente Guasmosi. Fue creado y hasta ahora iba a ser temporalmente viceministerio para crear el ministerio, pero hasta hoy día hay mucha resistencia en crear el ministerio porque van a sentirse controlado la ANDE, Itaipú, Yacyretá. Entonces hay mucha resistencia en la creación del ministerio. Esa es la percepción que yo tengo. Yo trabajo en el viceministerio de Minas y Energía hace 12 años y esa es la percepción que tenemos. No hay un interés. Entonces los políticos, como no entienden, son, digamos, sometidos mentalmente, convencidos por los técnicos de que esto está bien así, que no interesa, no hace falta crear ministerio, que se va a crear cargos, ese tipo de cosas. Pero no puede ser que Paraguay es uno de los 2 países en el mundo que no tiene ministerio o un regulador. Eso es, Y nos da la, justamente no, Google y no aparece. no aparece. Eh, Son 2 países, Paraguay y hay otro que, que no tienen un ente regulador como un ministerio. Gracias. Sí, No, gracias. ok, Profe, creo que el otro país es Andorra. exactamente. Andorra es el otro país que no tiene un ministerio. Y hay una agencia internacional de reguladores, ARIAE se llama, que se puso en contacto con nosotros y con Andorra para ver si nos puede ayudar. Ellos nos quieren ayudar para diseñar un plan para que podamos tener ente regulador, ya sea un ministerio, una secretaría de energía, porque ellos ven, por experiencia que tienen, esa agencia están todos los presidentes de los entes reguladores de Iberoamérica y ellos entienden que nosotros requerimos eso, eh, pero bueno, es una decisión política. Acá tiene que venir un presidente y asesores que tengan esa visión de cambios y se tenga que hacer los cambios porque no podemos continuar. Y es reflejo de esto que dice el ingeniero Riline del problema del anexo C, de las negociaciones. Por la porque no tiene
no es su función. La ANDE no es función de negociar. El presidente, bueno, el presidente ya, ustedes ven que Bolsonaro y Marito se reúnen ya cuando hay un acuerdo técnico. Si no hay, ahora no se están reuniendo porque todavía no hay un acuerdo técnico. Por eso, a nivel de, de técnicos, eso hay que decidir. Si teníamos un ministerio, íbamos a enfrentarnos con el ministerio o ministro de Minas y Energía en el mismo nivel, y ahí imponemos nosotros o planteamos seriamente nuestra posición, pero ellos saben bien nuestra situación, que nosotros solamente queremos que se mantenga la tarifa y ellos, bueno, ellos quieren bajar porque ellos tienen, ellos, todas las empresas distribuidoras son particulares, son privados, y hay una presión de los privados en disminuir la tarifa, cosa que nosotros solamente pensamos en vender, pero no industrializar. Nosotros, como dice el ingeniero Riline, es netamente residencial. No tenemos grandes industrias. ¿Por qué? Porque acá el Ministerio de Industria y Comercio no habla con el viceministerio, no habla con la Secretaría Técnica de Planificación al respecto, y plantear políticas públicas de generar industrias que sirvan de consumo, porque los mayores consumidores de energía son las industrias, no la energía, no la residencial. Los residenciales, ¿cuánto es nuestro pico? 3.000 y algo. Si nosotros teníamos industria, íbamos a estar ya consumiendo más del 50% de lo que nos pertenece. ¿Por qué? Porque la energía es gran consumidora y además genera divisas. Va a aumentar el PIB, el Producto Interno Bruto va a subir. Pero hay tanta mezquindad acá que nuestro mayor problema son nosotros mismos en las discusiones, y no nos ponemos de acuerdo para poder apuntar a una industrialización. Y acá nosotros, nuestra energía es barata. Hay muchas empresas que quieren venir a instalarse, pero encuentran problemas porque hay un ente monopólico como la ANDE que está atado por las cuestiones políticas, no tiene una independencia o no está trabajando con un ministerio para plantear un plan de industrialización que hace falta. Acá se piensa en el hidrógeno. Ahora, hoy vi que la ANDE va a venderle 50 megas a una empresa para generar hidrógeno. Ese hidrógeno, no sé si se va a exportar. O sea, no atacamos realmente los puntos débiles que tenemos nosotros, y apuntamos al hidrógeno, apuntamos a vehículos eléctricos que no son transitivos, no son medidas transitorias o de transición que necesitamos en este país. Ahí el ingeniero Riline ya se volvió a conectar. Bueno, estábamos hablando, ingeniero, de algunos... Correcto, Andrés, pero me gustaría terminar esa parte de... ¿Qué me pasó? No sé qué pasó. No, se cortó, ingeniero, se cortó. ¿Podés sacar ya de la pantalla la presentación? Gracias. Bueno, ¿me escuchan? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno. Yo creo, ingeniero, que no sé si va a presentar la última... No, ya no. Porque por el tiempo, creo sí, que ya... Sí, yo nomás quería terminar este tema que Andrés nadie habla. Hoy estuve desde las 3 hasta antes de empezar, cuando recibí un link analizándole algo que le voy a enviar a los alumnos sobre la opinión del expresidente de la ANDE, ex consejero,
Luis Villordo, que me pareció muy interesante. Te voy a decir esto. Yo estaba diciendo que eso siempre ocurrió y ¿qué pasó? Brasil llevaba toda la potencia y toda la energía garantizada asociada, las 24, de acuerdo a su curva de carga. Y nunca prácticamente llevaba excedente. ¿Qué pasó? Desde hace 3 años, Brasil empieza a llevar 60, 50% nomás en energía garantizada de lo que estaba pagando. Y llegaba a fin de año y le reclama a la ANDE diciendo: vos me llevaste mi potencia contratada que yo pagué. Pero no, le dice la ANDE, vos no usaste. Y vos sabés bien, Andrés, saben todos los alumnos, que cuando yo programo diariamente, mensualmente, la operación de lo que voy a comprar, si vos le avisas y no le avisaste que querés llevar la totalidad, sino una parte de la máquina solo, va a estar disponible para eso. Moraleja, porque este es un tema para hablar y analizar entre todo más largo. Hoy Electrobras le reclama 2018, 2019, 2020, 2021. Está llegando a casi $1.000 millones de que dice que la ANDE le dé. Y para más la ANDE no le paga todavía a Itaipú. Se no entendéis, eso es lo que hablamos en la clase anterior, que cuántos millones de dólares le ayudó Itaipú, que no sé, debe 50, 60 millones. Entonces, jóvenes, esto es lo que nosotros vamos a explicarle, así le vamos a hablar. Y bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos el próximo jueves. Yo voy a terminar la parte de maniobra que empezó la vez pasada. Y bueno, muchas gracias por todo. Andrés, Marco, ¿algún comentario final? Sí, ahora estoy guardando, estoy dejando de grabar. No, solamente genero que hay una cosa que a mí me preocupa de la gente, especialmente la ANDE, exdirectores, consejeros. Hablan cuando ya no está metido en el negocio. O sea, es fácil para mí hablar cuando ya no estás. ¿Por qué no hablaste cuando vos tenías posibilidades de hablar? Y ahora hay muchísimos ex presidentes de la ANDE que te hablan de que esto, aquello, pero ¿y qué pasa cuando ellos estaban en su administración? Silencio. Y ahora es fácil hablar cuando ya no estás metido en el tema. Ese es mi cuestionamiento a todos los ex consejeros y ex presidente de la ANDE, que en su momento no plantean, tal vez por una cuestión de temor, de ser sacado del cargo y una serie de cosas, lo que sea. Pero a mí me molesta gente que hablan que tuvieron posibilidades en su momento de plantearle al Ejecutivo las cosas y se callan y ahora hablan. Ese es típico el Paraguay, por eso, porque no tenemos, se personaliza muchísimo, no se institucionaliza los negocios. Entonces cada uno plantea su posición. No sé qué le pasa, se corta. Se volvió a cortar. Sí. No, solamente decía, ingeniero, de que
Me gustaría que la gente que están en servicio se plantee las cosas, no aquellas personas que ya no están metidos en el cargo y comienzan a hablar. Fabián Cáceres habla mucho. ¿Y por qué no habló cuando era en su etapa? Pedro Ferreira habla mucho. ¿sí? ¿Pero por qué no hablaron en su momento cuando ellos eran parte de la negociación? Ahora es fácil hablar. Ese es mi cuestionamiento a esta gente. Por eso, cuando yo le veo llevados por los periodistas en las reuniones, ya no le escucho más, porque ellos te quieren dar clase de qué es lo que hay que hacer, pero no hicieron en su momento. Ese es el cuestionamiento que tengo. Comparto lo que decís y nuestra triste realidad, ¿verdad? Porque tampoco yo nunca le escuché hablar al director técnico de Itaipú decir esto, porque salió también Sánchez Tillería, empezó a decir una serie de cosas, ¿verdad? Entonces, sí, así es. Y eso porque no hay una institución que recoja todas esas cosas y que pueda plantear, porque las instituciones quedan, como se dice, los hombres pasan, pero acá no se tiene en cuenta eso, las instituciones no existen y los hombres pasan. Entonces no se instala, no queda instalado estas cosas, la experiencia que tiene estos expresidentes, no se juntan a poder conversar, cada uno por su lado. Yo he visto en la Argentina, antes de Macri, hubo una reunión de todos los exsecretarios de energía de la Argentina. sí, Y señor. sacaron un documento, pero interesantísimo, con toda la experiencia que tiene. Acá te parece que vamos a juntar ex viceministro de Mina Energía, ex presidente de la ANDE, ex presidente director de Itaipú, ya se te vas a reunirle a hablar. No, cada uno habla por su lado. Ese es un tema crítico en nuestro país. Cada uno quiere ser dueño del padre o de la verdad, y así no se construye un país con un sector energético que tenemos en abundancia, pero nuestra gestión vale mucho, muy deficiente. Se cortó de vuelta, tranquilo. Y bueno, jóvenes, Andrés, ¿me escuchás? Sí, le escucho. Sí. Marco. Bueno, realmente les agradezco que hayan participado, en presente, lean bien todos los numeritos, el esquema unifilar que les envié, porque ese es un asunto muy interesante. Tiene dos tipos de maniobra: abajo generación, arriba transmisión, estaciones. Entonces, me gustaría alguien de ustedes para cerrar algún comentario y ya nos vamos. Profe, yo no tengo ninguna consulta, pero les quería preguntar si se pueden quedar 2 minutos más conectados. ¿Cómo? Más fuerte. Sí, yo no tengo una consulta, pero les quería preguntar si se pueden quedar 5 minutos más conectados al término de la clase ustedes dos, para preguntarles algo acerca del anteproyecto. No entendí bien. ¿Cómo? Vos sos Fabricio. Sí, profe. No, Fabricio quería conversar contigo, ingeniero, y conmigo sobre un tema particular, creo que de tesis, por lo que pide que... No hay problema, estamos firmes. Sí, no hay problema. Gracias. ¿Te das cuenta, Fabricio, cómo este tema se vuelve demasiado? Para terminar, le voy a hacer un ejercicio. Imagínense, por ustedes, yo quiero recuperar el sector eléctrico que sea ocupado por nosotros, los ingenieros, como era en mi época. ¿Qué va a pasar si mañana se crea el Ministerio de Energía? Andrés o yo somos nombrados ministros y yo le llamo al doctor Nicanor, al doctor Manuel Cáceres, a Lichi de Petropar y a Sosa de AME.
y le digo, bueno, ¿cómo anda el tema de generación? ¿Qué esto? ¿Cuáles son? ¿Qué me van a decir? Y no están acostumbrados a que se les pregunte. No, Sí, no es así las cosas. sí, no, Entonces, no es, claro. ahí está todo. Y Sí. bueno, por hoy, buenas noches. Gracias, Andrés. Gracias, Marco. Y gracias, Igualmente. estimados jóvenes. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches.